Hola, para empezar el estudio del movimiento en una dimensión, vamos a definir primero los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración. Y todo esto lo vamos a hacer primero en una dimensión y luego ya nos movemos a dos y tres dimensiones. Bueno, lo primero que necesitamos es definir un sistema de referencia y como estamos en una dimensión, pues basta con que utilicemos una recta, ya sea horizontal o vertical. Puede ser la recta real, que ya conocemos. En este caso lo estoy poniendo horizontal. Si queremos describir, por ejemplo, caída libre, pues podríamos utilizar una recta vertical. Bueno, entonces este sistema de referencia, pues elegimos nuestro origen, donde va a estar el origen de coordenadas, que le asignamos el 0, y a partir de ahí, pues podemos graficar los puntos que necesitemos, como siempre. Este sistema de referencia, pues es arbitrario. Nosotros lo escogemos de acuerdo a las condiciones que tengamos del problema. Siempre podemos escoger dónde ponemos el 0. Entonces ahorita basta con que utilicemos esta recta. Este va a ser nuestro sistema de referencia para medir las coordenadas de nuestra partícula. Entonces, como estamos en una dimensión, pues nuestra partícula se puede mover solamente sobre la recta, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, o lo podemos llamar igualmente hacia el oeste o hacia el este. Perdón, al revés. A la derecha sería el este y a la izquierda el oeste. Y también estamos entonces este concepto de partícula, que en principio puede ser desde un átomo o una molécula o una persona, un auto, un avión o incluso un planeta. Cualquier cosa que estemos estudiando lo vamos a llamar una partícula y vamos a suponer entonces que toda la masa está concentrada en un solo punto y estamos obviando las dimensiones del objeto. Entonces, en general, a eso lo llamamos partícula, al objeto al cual estamos estudiando su movimiento, y simplemente con esta conceptualización de pensar que toda la masa está en un solo punto, y de manera que podamos utilizar simplemente puntos para describir la posición de nuestra partícula, puntos sobre la recta, que es nuestro sistema de coordenadas. Bien, entonces, en general, la posición de la partícula pues va a ser una función del tiempo. Como estamos en una sola dimensión y ahorita estamos tomando esta recta horizontal, pues vamos a denotar a la posición por x. Y lo que quiero decirles es que esta posición pues va a ser una función que depende del tiempo, es decir, al tiempo inicial pues nuestra partícula está en algún punto aquí sobre la recta, y después de un cierto tiempo pues en general va a estar en otro punto sobre la recta, a menos que permanezca quieta, pero en ese caso entonces no tenemos movimientos, sería el caso trivial y el más aburrido. Bueno, entonces simplemente denotamos con un punto la posición de nuestra partícula a un tiempo dado, y por ejemplo podemos pensar que a un tiempo inicial nuestra partícula esté aquí en x igual a 2. Entonces lo anoto aquí con este punto. Este sería un tiempo inicial, que vamos a denotarlo con un subíndice 0. Por lo general el tiempo inicial pues siempre lo podemos ajustar a 0, es decir, en el momento que echamos a andar nuestro cronómetro para estudiar el movimiento, pues sería nuestro tiempo inicial, que le damos el valor de 0.
Entonces a esto le corresponde a este tiempo inicial, pues en este caso nuestra partícula está en esta posición inicial de x igual a 2. Entonces vamos a denotar la posición inicial igual con un subíndice 0. X0 sería la posición inicial. Y conforme transcurre el tiempo, después de un cierto intervalo de tiempo, pues puede estar en otra posición, digamos que 4, 3 segundos después, un tiempo después, la partícula va a estar, digamos, acá en otra posición. Vamos a ponerlo aquí, que sería la posición final. Y esto sería al tiempo final, que a veces le ponemos subíndice f para indicar que es el tiempo final, o simplemente si lo dejamos sin subíndice, ya sabemos que nos referimos al tiempo final, porque el tiempo inicial tiene este subíndice 0. Bueno, y aquí entonces también tendríamos que asociarle un sistema de unidades a nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a pensar que acá esto está medido en metros. Entonces al tiempo inicial tenemos a la partícula en 2 metros, al tiempo final tenemos a la partícula en 5 metros. Y entonces definimos el desplazamiento simplemente como la diferencia de posición final menos posición inicial. A eso entonces le vamos a llamar desplazamiento. Y como es simplemente la diferencia en la posición de la partícula, la posición final menos la posición inicial, pues esto lo notamos con una delta, que acuérdense que esta delta, la letra griega delta mayúscula, significa cambio, cantidad final menos cantidad inicial. Y en este caso, pues la x es lo que estamos asociando a la posición. Entonces, el desplazamiento pues es simplemente delta x, que sería posición final menos posición inicial. Y así, de esa forma tan sencilla es como definimos el desplazamiento. Para este ejemplo en específico, entonces aquí el desplazamiento de nuestra partícula pues es posición final, que fueron 5 metros, menos la posición inicial, que son 2 metros. Entonces nos queda un desplazamiento de 3 metros. Y aquí es importante de una vez que se vayan acostumbrando a ver esto como vectores. De hecho, el desplazamiento es un vector. Como estamos en una dimensión, a veces se obvia este hecho, pero cuando pasemos a 2 y 3 dimensiones, pues vamos a ver que el desplazamiento es un vector. Aquí como estamos en una dimensión, entonces podemos asociarle el vector que va de la posición inicial a la posición final. Es decir, ahorita simplemente lo dibujamos como una flecha, y más adelante vamos a ver con más detalle las propiedades de los vectores y operaciones con vectores. Entonces podemos pensar que el desplazamiento, en este caso, sería el vector que va de aquí del 2 al 5, lo dibujamos así como una flechita, con la parte inicial en la posición inicial y la punta de la flecha en la posición final. Bueno, vamos a ver que para denotar vectores se acostumbra a poner una línea, una flecha sobre la cantidad para indicar que es un vector. En este caso, como estamos en una dimensión, no se acostumbra a hacer eso porque la dirección nos las da simplemente el signo del desplazamiento. En este caso, como el desplazamiento es hacia la derecha, este fue positivo. Entonces aquí ya sabemos que la dirección es hacia la derecha. Nuestra partícula se desplazó 3 metros hacia la derecha. En lugar de esta posición final, pues podríamos tener otra.
Lo voy a dibujar aquí sobre esta misma recta. Espero que no se confundan. Digamos, si seguimos tomando este como nuestra posición inicial, pero ahora nuestra posición final la ponemos acá de este lado. Vamos a ponerla acá en el -3. Entonces esta es otra posición final, este es otro ejemplo simplemente. Entonces en este caso el desplazamiento, simplemente aplicamos nuestra definición de posición final menos posición inicial. La posición final ahora es -3 menos, este menos pues siempre va de la definición de desplazamiento, de la diferencia de posición final menos posición inicial, menos la posición inicial, que ahorita la seguimos dejando aquí en 2 metros. Aquí me falta ponerle las unidades, vamos a ponérselas. Menos 3 metros de posición final menos 2 metros de posición inicial. Esto nos queda menos 5 metros. Y esto lo que nos dice entonces es que nuestra partícula se desplazó 5 metros hacia la izquierda, que es lo que nos dice el signo menos. Entonces, en una dimensión, por eso nos acostumbra a ponerle acá la flecha de vector, simplemente el signo nos dice si es hacia la derecha, si es positivo, o a la izquierda, si es negativo. Entonces, para este caso, el desplazamiento ahora nos queda hacia la izquierda desde la posición inicial, acá la posición final. Entonces, ahora la flecha apunta hacia la izquierda. Y este sería el desplazamiento en este caso. Negativo porque va hacia la izquierda y de magnitud 5 metros. Entonces podemos tener desplazamientos positivos, negativos e incluso cero. Si regresamos a la posición de la que partimos, entonces el desplazamiento va a ser cero. Al menos se necesitaría para eso 2 pasos o pueden ser más. Por ejemplo, si empezamos aquí y nos movemos 2 metros a la izquierda, estaríamos acá, y luego 1 metro a la derecha, estaríamos aquí, y luego nuevamente 2 metros hacia la izquierda, estaríamos acá, y al final nos movemos 3 metros a la derecha, entonces estaríamos acá, y llegaríamos al punto, a la posición de donde partimos. En este caso el desplazamiento pues es cero porque la posición final es la misma que la posición inicial, y esto nos da cero. Bien. Y entonces aquí también es importante relacionar distancia con desplazamiento. La distancia siempre es positiva, no tiene sentido hablar de una distancia negativa, siempre es positiva. Entonces, si no hay cambios de dirección, la distancia es simplemente la magnitud del desplazamiento. Por ejemplo, aquí en estos dos casos, la distancia que recorre aquí en el primer caso, pues son 3 metros, que eso a final de cuentas es el valor absoluto del desplazamiento. Y acá en el segundo ejemplo, la distancia que recorre son 5 metros. Recuerden que el menos simplemente nos dice que se está moviendo hacia la izquierda. Entonces estos 5 metros sería el valor absoluto del desplazamiento. Es decir, la magnitud de este vector. Bueno, eso es importante.
Y esto es únicamente si es que no hay cambios de dirección. Porque si hay cambios de dirección, como en el ejemplo que les ponía aquí simplemente en este ejemplo hablado de varios desplazamientos, la distancia recorrida pues va a ser la suma de las magnitudes de todos los desplazamientos individuales. Bueno, entonces esto lo podemos escribir de manera más sucinta. Vamos a escribirlo así. Si es que no hay cambios de dirección, entonces el desplazamiento, la distancia recorrida es simplemente el valor absoluto del desplazamiento. Y más adelante que veamos vectores en 2 y 3 dimensiones, este valor absoluto lo vamos a sustituir por lo que se llama la norma del vector o la magnitud del vector. Bueno, ahorita como estamos en una dimensión, pues basta simplemente con el valor absoluto. Y si hay cambios de dirección, si así hay, digamos, si hay dos o más desplazamientos parciales, entonces la distancia recorrida pues va a ser la suma de la magnitud de todos esos desplazamientos parciales. Lo podemos escribir así de forma resumida, en forma de una ecuación, simplemente como la suma de i igual a 1 hasta n de la magnitud de los n desplazamientos que tengamos. Es decir, esto simplemente es escribir de forma abreviada la magnitud de el valor absoluto del desplazamiento 1, perdón, aquí me faltó, así, más el valor absoluto del desplazamiento 2, más, así nos vamos, hasta el valor absoluto del enésimo desplazamiento. Sumamos todos estas magnitudes de los desplazamientos individuales y eso pues sería la distancia recorrida cuando tenemos cambios de dirección. Bueno, una vez que ya tenemos entonces definido el desplazamiento, vamos a definir la velocidad. Primero vamos a tomar la velocidad promedio. Esta vamos a llamarle B y vamos a ponerle acá un subíndice P. Es simplemente el desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido. Es decir, delta x entre delta t, que en forma desarrollada pues sería de esta forma: posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Esta cantidad de acá arriba pues es el desplazamiento, como acabamos de ver. Este simplemente es el tiempo que transcurrió, el intervalo de tiempo. Como les decía, casi siempre podemos poner el tiempo inicial como 0, pero ahorita vamos a dejarlo así en la forma más general. Y este cociente de desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido es lo que llamamos la velocidad promedio. Bueno, y si hacemos que el intervalo de tiempo transcurrido sea cada vez más y más pequeño, es decir, tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, eso nos va a dar la velocidad instantánea. Y a este pues vamos a ponerle simplemente B, ya no le ponemos ningún subíndice.
podemos escribir así como el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad promedio. Es decir, de delta x entre delta t. Y si recuerdan el curso de cálculo, pues este límite a final de cuentas nos da la derivada. Entonces tenemos aquí que esto es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Recuerden que quedamos que la posición es una función que depende del tiempo. Entonces justo la velocidad instantánea pues nos dice la velocidad que tiene la partícula en un instante dado del tiempo y está dado por la derivada de esta función. ¿Cuál es la forma de la función? Pues eso depende de cómo se esté moviendo la partícula. Si tenemos la función que nos da la posición como función del tiempo, la derivamos y eso nos daría la velocidad en un instante dado del tiempo. Aquí esto tendríamos la derivada en general. Acuérdense que la derivada pues es a su vez una función. Si esta derivada la evaluamos en un instante de tiempo, pues tendríamos justo en ese instante de tiempo cómo se estaba moviendo nuestra partícula. Entonces aquí, al igual que la posición, pues la derivada también es una función que depende del tiempo. La velocidad es una función que depende del tiempo. Bueno, y también si recuerdan, si graficamos posición contra tiempo, vamos a suponer que al eje de las y's, entonces ahora lo vamos a asociar a la posición, que en este caso le estamos llamando x, y con las unidades que estamos utilizando, en este caso dado en metros, y lo que antes era el eje de las x, el eje horizontal, ahora lo vamos a asociar al tiempo. Entonces acá vamos a tener el tiempo medido en segundos. Y entonces podemos hacer una gráfica de movimiento. Esto a final de cuentas pues son gráficas de movimiento o gráfica de posición contra tiempo. Y dependiendo cómo se esté moviendo nuestra partícula, pues va a ser el tipo de gráfica que tenemos. Es decir, lo que estamos haciendo pues es graficar justo la posición como función del tiempo. Entonces nos puede quedar, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos algo así de este tipo, que la gráfica de posición contra tiempo de nuestra partícula pues tiene esta forma, digamos. Esto sería la gráfica de x de t. Ahora, esto no quiere decir que nuestra partícula se esté moviendo en dos dimensiones. Quedamos que el movimiento es simplemente en una dimensión. La partícula solo se puede mover a la derecha o a la izquierda. Conforme transcurre el tiempo, pues va a estar en distintas posiciones y esas son los que estamos graficando aquí. Y en general, pues eso nos da una curva en el plano de x contra t. Bueno. Y como recuerdan de cálculo, la velocidad promedio es simplemente la pendiente de la recta secante a la curva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una recta secante que corta la curva en dos puntos. A cada uno de estos pues le corresponde sus coordenadas. Esto podría ser acá, podemos poner aquí el tiempo inicial, acá el tiempo final. Y acá sobre el eje X, pues esta sería la posición inicial.
y acá tendríamos la posición final. Entonces recuerden nuestra definición de velocidad promedio es justo el desplazamiento, que sería la diferencia de posición final menos posición inicial. Sería esta parte de aquí, que es la misma que esta parte de aquí, entre el intervalo de tiempo transcurrido, que sería esta parte de aquí. Entonces, el cociente de esto entre esto, pues nos da justo la pendiente de esta recta, que es una recta secante a nuestra gráfica de movimiento. Y eso entonces es la velocidad promedio. La velocidad instantánea entonces es hacer que este intervalo delta t tienda a cero. Y recuerden que en el límite, cuando el cociente que aparece acá en la definición de nuestra pendiente de recta secante lo mandamos a cero, entonces lo que tenemos es justo la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, que en este caso pues es justo la derivada. Entonces, y sería la velocidad instantánea. Por ejemplo, si nos fijamos aquí entonces en este punto, aquí podemos trazar una recta tangente a la gráfica en este punto, y justo entonces esto sería la derivada, que es la velocidad instantánea. Bueno, entonces así es más sencillo entender gráficamente cómo están relacionadas velocidad promedio y velocidad instantánea. Y como siempre entonces, pues este tiene este significado geométrico también. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces, de aquí podemos concluir inmediatamente que la velocidad instantánea pues siempre es tangente a la gráfica de movimiento de nuestra partícula. Muy bien. Y todavía hay un concepto más de velocidad asociado con esto, que sería el de rapidez promedio. Tanto la velocidad promedio como la instantánea son vectores, porque recuerden que aquí el desplazamiento es un vector. Entonces la velocidad promedio, en este caso que estamos en una dimensión, pues también puede ser positiva o negativa, dependiendo del signo del desplazamiento. La velocidad iría hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo mismo acá para la velocidad instantánea. Pero podemos pensar también en la magnitud de la velocidad promedio, por ejemplo, y la magnitud de la velocidad instantánea. Bueno, el curso de cálculo, entonces podemos definir también una rapidez promedio. Esto lo vamos a definir simplemente, bueno, vamos a ponerle también un símbolo especial a este, en vez de llamarle V, vamos a poner nada más un P para indicar que es promedio. Y aquí el punto clave es que la rapidez siempre es algo positivo porque es una magnitud. Entonces vamos a definir la rapidez promedio como la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo. Entonces recuerden que la distancia siempre es positiva, el intervalo de tiempo pues siempre es positivo. Entonces esta cantidad siempre va a ser positiva, y a esto le llamamos la rapidez promedio. De paso, esto es lo que en secundaria y preparatoria pues ustedes seguramente conocían como la velocidad, que tal vez definían así como distancia entre tiempo. Digamos que esta es
La definición popular de velocidad, por decirlo de alguna forma, distancia entre tiempo, pero con lo que acabamos de ver entonces, tengan cuidado porque en realidad esta es una rapidez promedio. Aunque a veces abusando del lenguaje le llamamos velocidad, ya quedamos que la velocidad la definimos, la promedio la definimos como desplazamiento entre tiempo y la instantánea como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, como la derivada. Bueno, entonces tengan cuidado con esto. ¿Cómo se relaciona esta rapidez promedio con la velocidad promedio, por ejemplo? Pues simplemente igual que la relación que hay entre distancia y desplazamiento. Si no hay cambios de dirección, entonces quedamos que la distancia recorrida es simplemente la magnitud del desplazamiento. Y en este caso, entonces, la rapidez promedio pues va a ser simplemente la magnitud de la velocidad promedio o el valor absoluto de la velocidad promedio. Esto es simplemente de nuestra definición. Acuérdense la definición de velocidad promedio, desplazamiento entre intervalo de tiempo. Podemos separar los valores absolutos. Acá en el denominador, pues ya no le pongo el valor absoluto porque el intervalo de tiempo siempre es positivo. El tiempo siempre transcurre hacia adelante. Entonces, lo escribimos así. Y solo en este caso que no hay cambios de dirección, entonces quedamos que el valor absoluto del desplazamiento es la distancia recorrida. Entonces esto nos quedaría distancia entre el tiempo, que es justo nuestra definición de rapidez promedio. Entonces, si no hay cambios de dirección, podemos eh, igualar la rapidez promedio con el valor absoluto de la velocidad promedio. Pero si hay cambios de dirección, entonces esto ya no se cumple. Bueno. Y para la velocidad instantánea, pues también podemos pensar en su valor absoluto. Y eso pues simplemente le llamamos rapidez instantánea. Ok. Entonces pues vamos a ponerle simplemente como el valor absoluto de la velocidad instantánea. Es decir, el valor absoluto de la derivada de la posición con respecto del tiempo. Bueno, y ya para terminar vamos a definir ahorita rápido la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Y en la siguiente sesión pues lo vamos a ver con más calma y vamos a ver ejemplos de todo esto, ejercicios con estos conceptos. Ahorita simplemente vamos a definirlo. La aceleración es un cambio en la velocidad. Entonces la aceleración promedio, que vamos a denotar por A con subíndice P, va a ser simplemente el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Es decir, ahora acá tenemos en el numerador la velocidad final menos la velocidad inicial y abajo pues el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, recuerden esto, una aceleración es un cambio en la velocidad. Siempre cualquier cambio en la velocidad está asociado con una aceleración. Entonces, esto lo escribimos así. Esto sería la aceleración promedio y la aceleración instantánea
pues es tomar la derivada de la función que nos da la velocidad como función del tiempo. Entonces a esta simplemente le llamamos A. De forma análoga como definimos la velocidad instantánea, ahora ponemos el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de la aceleración promedio, es decir, delta v entre delta t, y esto pues es simplemente la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Recuerden que la velocidad es una función que depende del tiempo también, porque es la derivada de la posición, que es a su vez una función que depende del tiempo. Entonces la velocidad también es una función que depende del tiempo. Si la derivamos, obtenemos la aceleración instantánea, que entonces también podemos escribir en términos de la posición. Es decir, separamos aquí, ya quedamos que la velocidad pues es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Esto que tenemos aquí es la velocidad. Si eso lo volvemos a derivar con respecto al tiempo, entonces nos da la aceleración. Pero entonces en conjunto lo que estamos haciendo es sacar la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, en términos de la posición, podemos escribir a la aceleración instantánea como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, en la siguiente sesión, pues vamos a ver cómo aplicamos estos conceptos que acabamos de ver. Hasta luego.